Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, que ustedes con sus impuestos financian, y también todos quienes no nos están escuchando, con los de ellos financian también. Y hoy es un día importante porque para comentar de este tema tengo a dos patriotas, y ya explicaremos un poco de dónde viene su patriotismo. Tengo el privilegio de tener, amigas y amigos, con ustedes al señor viceministro de Hacienda, don José Adrián Vargas, y al señor tesorero nacional, don Gabriel Alpizar, y pues un poco vamos a hablar de los éxitos de sus gestiones y el patriotismo con que los asumieron de manera, y de dónde estoy sacando esas conclusiones de los resultados. No es que ellos dicen que son muy patriotas, es que ellos con su labor en la buena gestión de la hacienda pública han demostrado patriotismo. Debíamos aquí tal vez tocar una estrofa del himno nacional en este momento en honor a la buena labor que ellos, y estoy seguro que la gente que trabaja con ellos en el ministerio apoya. Tal vez para empezar, don José Adrián, empecemos por los resultados de déficit fiscal en el año que acaba de concluir. Muchísimas gracias por la oportunidad, don Juan, de compartir sobre estos temas que ciertamente creo que es importante que sepamos dimensionar en sus justas medidas. Efectivamente, en los últimos años, los últimos 2 años han sido años de un resultado fiscal satisfactorio desde nuestra perspectiva, y todavía más el año pasado. ¿Por qué lo decimos así? Porque ciertamente en medio de una coyuntura en donde no tuvimos una modificación a la normativa, todos conocemos que la reforma tributaria estaba aún pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, de tal suerte que no tuvimos instrumentos legales adicionales en materia de ingresos. Tal vez para describirlo de alguna manera, don José Adrián, ustedes les dieron cucharas de palo y tenían que partir la carne. Algo así, o sea, un poco como sin cambiar significativamente las circunstancias del marco legal, realizar un esfuerzo para recaudar mejor los impuestos, y lo vemos desde el lado de los impuestos. Y como también desde el lado del gasto, en medio de ciertamente las crecientes necesidades que hay en materia de gasto público, lograr mantenernos en una ruta de contención, de priorización del gasto. Si vemos los resultados conjuntos, ciertamente terminamos con un déficit del gobierno significativamente menor que el del año 2004. Esto se dio con un crecimiento cercano al 19% de los impuestos. ¿Qué significa un crecimiento del 19%? Si, como todos sabemos ya, la inflación rondó el 14%. Entonces estamos hablando de que en términos reales logramos recaudar un 5% más de impuestos sin que hubiera cambiado la legislación. Y eso ciertamente es un logro significativo que tenemos que reconocer, responde a un trabajo, como usted decía, de equipo, la persona del ministro, el viceministro, los directores, por sí mismos no logran estos resultados. Esto es un trabajo de los cuerpos de profesionales que trabajan en la parte de recaudación, que trabajan en la parte de control tributario, que trabajan con esfuerzos para concretar nuevos sistemas de control y gestión de los impuestos, que es lo que nos está permitiendo mostrar esos resultados satisfactorios. Y en materia de gasto, pues sí, el ministro de Hacienda es el que tiene que jugar el papel del malo de la película, es el que dice no se puede. Déjeme decir aquí dos cosas. Es el malo de la película, pero es el bueno de la película, porque es
el dinero de todos. Es decir, yo insisto siempre que inicia este programa, no lo hice para ustedes, sino siempre, de que es el dinero de las amigas y amigos más todos los que no nos están viendo. Bueno, ese dinero es el que protegen cuando están cuidando el gasto. Es correcto, y esa es la justa dimensión de la tarea, pero que desgraciadamente cuando tenemos al frente a los que quieren gastar y a los que ciertamente tienen en sus respectivos campos de acción muchos proyectos e ideas, yo quiero gastar esto, yo quiero construir esto por acá, yo quiero concretar tal otro proyecto, entonces ahí de pronto cada quien lo juzga solamente desde la perspectiva de lo que no puede hacer y no ve esa dimensión macro del tema. Entonces el ministro de Hacienda, pues sí, es el que tiene que cuidar los recursos de la colectividad, que como bien señala usted, por la vía de impuestos, todos los costarricenses aportan para el funcionamiento del sector público. Y entonces eso significa, en una circunstancia en que si vemos las finanzas públicas de manera agregada, por cada colón de ingreso corriente, el gasto total, con todo y ese esfuerzo significativo, es de 2 colones. O sea que con todo y ese esfuerzo tan fuerte que se ha hecho, las relaciones son de ese orden. El gasto total es prácticamente el doble de lo que se recibe por ingresos corrientes. Y entonces aquí la gran lucha del Ministerio de Hacienda es pues lograr los acuerdos y el consenso político para entender que lo mejor que podemos hacer por este país es evitar que se dispare el endeudamiento, es evitar que con el ánimo de concretar obra hagamos más fuerte la carga que significa la deuda pública, de manera que esa es la tarea ciertamente difícil, ¿verdad? Y muchas veces no comprendida que se tiene en el Ministerio de Hacienda. Don Gabriel, una de esas tareas no comprendidas y sobre todo por el tema críptico de la función es un poco lo que la tesorería hace y de alguna manera me imagino que su escritorio tiene unas cajas llenas de billetes y eso es lo que la gente quiere que usted, porque el que gira, el que recauda en general es el ministerio, pero el que el que gira es usted y sus gentes. Por cierto, tal vez vale la pena decir que don José Adrián estuvo acompañándolos en esas tareas, pero de momento el responsable de eso es usted, y asociado con esa tarea está un poco un término que yo creo que merece que se explique con bastante claridad, que es el tema de caja única. ¿Qué es eso de caja única? Claro, don Juan. Bueno, agradecerte la invitación. Realmente es un privilegio estar conversando contigo acerca de estos temas y sobre todo el poner en práctica el conocimiento que usted junto con otros profesores, tanto a mí como a José Adrián, nos han inculcado para poder materializar estos esfuerzos que disfruta precisamente toda la ciudadanía costarricense. Como usted menciona, y para muchos de los que nos ven pensarán que la tesorería efectivamente debe ser unas arcas de Rico MacPato y que yo y mis colaboradores estamos nadando profundamente en monedas y billetes, ciertamente no es así. La Tesorería Nacional es un ente adscrito al Ministerio de Hacienda que vela por materializar, por llevar a cabo todo lo que es la política de gasto y particularmente lo que es la materialización de los pagos que tiene como compromiso el gobierno central. ¿Y cuáles pagos son estos? Mira, son salarios, son pensiones, son los intereses que se devengan por la deuda que tiene que asimilar el país para poder financiar el déficit. Son precisamente las transferencias que les hacemos a las instituciones públicas, a fundaciones y a otras entidades de acuerdo con la ley. Y en este sentido, pues, en toda esta maraña financiera, en todo este manejo en el que el Tesoro se ve inmerso, pues aflora ciertamente un concepto muy interesante. Usted acaba de decir la caja única del Estado, ¿no? Inmediatamente cuando piensa en ese concepto se le ocurre un cubo, se le ocurre algo amorfo que vamos a meter de plata. Y la verdad que no dista mucho de ese concepto. ¿Por qué no dista mucho de ese concepto? Porque el concepto de caja única no va mucho por el lado del cubo, sino que va por asimilar todos los recursos de muchas instituciones. Estos recursos, todas estas platas que pueden estar
de alguna manera no centralizadas dentro del gobierno central, pueden estar generando algún tipo de ineficiencias. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cómo es que las platas de otras personas pueden estar de esta forma entorpeciendo la gestión financiera si es efectivamente dinero del mismo Estado? Yo quisiera que supongamos que el Estado es como una familia, en donde está papá, mamá y un montón de hijos, alrededor como de unos 180 hijos puede tener más o menos esta familia. Estos hijos precisamente son las instituciones. Papá y mamá velan precisamente por darle dinero a estos hijos. ¿Para qué? Para que vayan a la universidad, para que puedan construir calles, para que velan por la salud, para que puedan velar por compromisos tecnológicos, en fin, por todas las razones sociales que estos hijos, le hace también instituciones, tienen que utilizar. Pero estas instituciones muchas veces manejan su platita en otros bancos, no dentro de la billetera de papá y mamá. Y papá y mamá tienen que pagar muchas cosas para la familia, tienen que pagar muchas cosas para que la familia, pues obviamente salga adelante. Este concepto de caja única lo que busca es precisamente centralizar todas las platitas de estos 180 hijos, de tal manera que cuando usted, hijo de esta familia, necesita el dinero, entonces papá y mamá se lo va a dar. Y no lo tiene depositado en un banco en donde el banco que no es de la familia, que el banco que no pertenece a este núcleo, entonces lo que hace es que le presta a papá y a mamá esta misma plata que es de la misma familia porque se lo dio a uno de estos hijos. Esto, en resumidas cuentas, viene a simplificar bastante y viene a ayudar bastante dentro de la misma gestión financiera y dentro del mismo déficit del cual José ha conversado y que hemos reducido. Gabriel, aquí un detallito importante. Alguien podría preguntarse por qué en esa familia hay que salir a ir a los otros bancos que no son de la familia a financiar gastos. Y aquí hay dos razones que me parece importante abonar. Una es que esta familia está endeudada mucho del pasado. Es decir, esta familia debe... La deuda pública es más del 50% de la producción de este país en un año. Entonces, claro, ahí hay un tema importante. Y la otra cuestión es que aunque al inicio del programa le dábamos felicitaciones a don José Adrián por la buena gestión de ingresos-gastos que había hecho, la verdad es que tampoco logró tener, como en Chile, más ingresos que gastos. Una de las cosas que don Nicolás Eizaguirre le está heredando a don Andrés Velasco, el ministro de Hacienda saliente y el ministro de Hacienda nombrado, es qué hacer con el superávit. Aquí es qué hacer con el déficit. Y entonces esos problemas de la familia se entienden mejor con esos dos detallitos. Sí, eso es muy cierto, don Juan. Inclusive me alegra que haga esa intervención porque ahí podemos acomodar mucho mejor esta analogía que estamos haciendo con la familia. Porque los bancos públicos, si bien es cierto, son parte de la familia, tienen el apellido, son tíos. No es ni la esposa ni el esposo y no son hijos, son tíos. Y son los que viven fuera de la casa. ¿Por qué viven fuera de la casa? Porque tienen una ley autónoma, porque tienen una jurisprudencia diferente a los que viven dentro de esta casa. Estos señores, estos dueños de estos bancos, obviamente tienen otros objetivos, otras razones sociales, y el dinero que nos tienen que prestar a nosotros, a pesar de que son del mismo Estado, pues hay que honrar los compromisos que esta familia está adquiriendo. Y en esta familia nos vamos a quedar mientras la familia del canal le da a las familias que nos están escuchando un mensaje que tiene para ellos. Nosotros regresamos. Hablábamos, amigas y amigos, con don José Adrián Vargas, el viceministro de Hacienda, y con don Gabriel Alpizar, el tesorero nacional. Y don José Adrián, recordemos que hace unos 12 años
años y meses más o menos, usted era el secretario técnico y usted es un funcionario que en el ámbito hacendario se ha doblado el lomo por este país. Usted era el secretario técnico de la comisión sobre el tema de la deuda pública, se le llamó alguna vez la comisión Lizano, y debe haber sido muy triste, digamos, las conclusiones a las que llegaba la comisión, pero tal vez podemos retrotraer un poquito esto, porque cuando yo estaba interrumpiendo a don Gabriel para decir de ese 60% de la producción de un año que lo debemos, eso es muy serio y ustedes lo analizaron en profundidad. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Efectivamente, esa fue una de las tantas experiencias satisfactorias que hemos tenido dentro del Ministerio de Hacienda, porque pues sí, fue el primer esfuerzo que se hizo por analizar con un enfoque, diríamos, nacional de diferentes sectores representados por los miembros que en ese momento integraron la comisión, la primera comisión que analizó el tema de la deuda. Y yo, después de los años que han sucedido esa experiencia, yo diría que hay dos, tal vez, ideas que uno quisiera en este momento compartir con ustedes y con los televidentes. Uno es que ciertamente es un problema añejo, un problema que desde hace muchos años se venía señalando, el sinsabor que deja sentir que por estar pidiéndole prestado a los familiares o a los de afuera, tenemos sí, una obligación que pesa mucho sobre las finanzas públicas y que, pues, en tanto vaya creciendo, ¿verdad?, cada vez va siendo más la parte que tenemos que dedicar al servicio de esa deuda. Y aquí es donde la primera idea que queda después de ese proceso es, pues, es un problema viejo que se ha venido señalando y que desde aquel entonces se apuntaban algunas acciones, algunas soluciones. Algunas de ellas se llevaron a cabo, hubo esfuerzos que en materia de reingeniería, en el sentido de renegociación de deuda, se concretaron condonaciones de deuda de parte de algunas instituciones públicas, porque en ese esquema y siguiendo la figura que señalaba don Gabriel, pues el gobierno ha estado pidiéndole prestado a familiares y entonces algunos familiares pues tenían deuda de gobierno en sus manos y parte del esfuerzo era pagarle a esos familiares, ¿verdad? Entonces ahí pues se concretaron en la línea de las recomendaciones planteadas mediante ley. Estas cosas requieren autorización de ley, hubo una ley de condonación de deuda por parte de instituciones públicas, hubo esfuerzos de renegociación de condiciones, se introdujeron en la normativa, concretamente en la ley de administración financiera y en la ley de reestructuración de deuda, algunas facultades en materia de gestión de deuda que no se tenían antes de enfrentar el problema como se hizo en esa ocasión. Entonces queda por ahí un primer sabor dulce de que algunas de las ideas se lograron concretar, pero está el sabor un poquito amargo que queda todavía, y es que con todo y esos esfuerzos la bola de nieve ha seguido creciendo, porque en la medida en que continuemos con déficits, eso significa que en cada año los ingresos corrientes son inferiores a los gastos y que vamos a pedir prestado un poco más, no solamente para amortizar la deuda, sino para enfrentar gasto. Y esa situación estructural aún está sin resolver. Y es por eso pues, que responsablemente se ha venido insistiendo en la necesidad de ver cómo aumentamos los ingresos corrientes, y donde está el tema de la reforma tributaria para fortalecer las herramientas jurídicas de la administración tributaria para que pueda cobrar y podamos
llevar la carga tributaria a niveles que tengan sentido en función del nivel de desarrollo, y aquí comparados con otros países, ahí los números no mienten. Entonces, sí queda un sabor dulce, un sabor por ahí medio amargo, agridulce, de sentir que todavía la tarea no está totalmente completa. Ahora, eso se ha mejorado, don Gabriel, un poco gracias a la buena gestión de Caja Única. Ya usted le explicó a las amigas y amigos un poco de qué iba la cosa de la Caja Única, de qué manera esto en los últimos 18 meses o cosas así ha mejorado, porque parece que hubo un poco de magia, ¿verdad? Se sacó un poco éxitos fiscales y aprovecho para decir que la Tesorería Nacional también son, ya lo dije cuando hablé del Ministerio de Hacienda, pero también son patriotas porque están exprimiendo, haciendo alcanzar más esos recursos que son de todos, y que si ustedes no cuidan, nadie cuida, porque lo que es de todos no es de nadie. Eso tiene toda la razón, don Juan. El principio de este gran fondo para el cual el Estado le ha llamado Caja Única o Cuentas Únicas del Tesoro es un principio constitucional, está en nuestra Constitución, pero llegó a ser materializado, llegó a ser formalizado a través de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. En ese aspecto, pues entonces, viera que nos hemos tratado de informatizar, tratar de acomodar muy bien esas platitas, porque la verdad es que, imagínense que en este momento nosotros estamos manejando 90 millones de dólares, más 90.000 millones de colones para con estas instituciones. Obviamente ese dinero no es que está ahí en las arcas y estamos nadando gozosamente en monedas y billetes. Tiene que ser utilizado para una serie de compromisos que tiene el Estado, y que para eso es que se requieren estos dineros. Pero lo importante acá es que esos saldos van a estar disponibles, o el Estado a través de la Tesorería le está dando garantía a todas estas instituciones, a estas alrededor de 180 podríamos redondear, de que ese dinero cuando usted lo ocupe se lo vamos a dar. Cuando ese hijo necesite ir a la escuela, se lo vamos a dar. Cuando esa institución necesita ir a arreglar las calles, vamos a velar porque ese dinero esté disponible para que eso suceda. Hay otras marañas presupuestarias que a veces no se pueden concretizar la ejecución del gasto, pero eso ya es un tema aparte. El compromiso de la Tesorería es precisamente el que podamos centralizar ese dinero, tengamos transparencia para con ese dinero, para que no hayan algunos hijos malos que puedan estarse destinando ese dinero para otras cosas que no dice papá y mamá que son. Y por ende, entonces, nosotros les entregamos estados de cuenta, les entregamos compromisos de gestión, les pedimos a estas instituciones que nos digan, bueno, usted ya gastó este dinero o no lo ha gastado. Usted ya tiene un saldo dentro de la saldo de cuenta en el banco en donde nosotros le acreditamos un saldo prudente, o todavía tiene un saldo muy alto en el cual usted podría todavía gastarlo y todavía no endeudar al Estado o no destinar ingresos corrientes para dárselos. Esto efectivamente ha venido a paliar mucho lo que es el déficit fiscal, y adicionalmente con esto, pues el manejo de la deuda se ha llevado de una manera en el que se ha buscado mucho profesionalismo por parte de la misma gestión. Todos nuestros colaboradores que trabajamos acá en el Ministerio y particularmente en la Tesorería, velamos por eso. Velamos porque el endeudamiento se pueda lograr al costo más barato posible, que podamos acomodar de alguna manera esta fuente que muchas veces resulta pues bastante onerosas en la mínima proporción posible, y poder entonces tomar dineros de ingresos que no resultan tan onerosos para el Estado, como es los ingresos corrientes de los cuales José Adrián se refirió hace un momento. Entonces, una de las cosas importantes en este proceso es que el gobierno no está teniendo que pagar intereses sobre los dineros que de alguna manera son de papá y mamá, pero que los hijos los pusieron para allá. Por supuesto, exactamente, don Juan. Viera que ese dinero que estamos hablando, y sería muy bonito para los bancos y que lo tuvieran depositados, pero mentira que lo van a tener ahí. Igual ellos no nadan en dinero, ellos lo ponen en créditos, ellos los ponen en inversiones dentro del Estado, ellos velan a ver cómo le sacan productividad a ese dinero. Pues ese dinero es del Estado, y por ser del Estado, por ser de esta familia, debería de estar en las manos de la familia para entregárselo luego
a las razones sociales que tienen todas estas instituciones. Esos ahorros ciertamente nos han ayudado bastante a paliar el déficit fiscal. Perdón, como referencia y complemento a lo que señala don Gabriel, porque ciertamente la aplicación del principio de caja única ha sido uno de los elementos que han ayudado significativamente a reducir el déficit. Para ponerle números, el ahorro que para el 2005 significó la aplicación del principio de caja única lo hemos cuantificado en alrededor de 13.000 millones de colones. 13.000 millones de colones que no tuvo que pagar el gobierno por ir a pedir prestado fuera de la casa y entonces contraer pasivos que le generaban una carga, sino que fundamentalmente administrando esas platitas que antes estaban repartidas, ¿verdad? Se logra reducir el endeudamiento y reducir en este caso en un monto cercano a 13.000 millones en el 2005. Qué bien. Este año es un año de transición política y desde esa óptica, ¿qué tareas piensa usted que el gobierno que habrá de asumir en mayo, digamos, la tarea pendiente, además de continuar todos los buenos programas, qué tareas pendientes piensa usted que es importante tener en cuenta? ¿Cómo no? Efectivamente, pues este es un año particular y aquí creo que con satisfacción debemos indicar que el Ministerio de Hacienda pues tiene un plan estratégico hasta el 2007 en donde la institución venía trabajando en una serie de proyectos que ya están identificados, formalizados y calendarizados, de manera que la visión de mediano plazo de lo que tiene que hacer el Ministerio, ahí está, en este plan estratégico que fue elaborado de una manera participativa y que creemos nosotros que es pues un insumo muy importante para las nuevas autoridades que ven ahí, desde la perspectiva de la institución como un todo, cuáles son los grandes esfuerzos. De lo que está ahí planteado, podríamos recalcar, continuar con el esfuerzo de aplicación del principio de caja única, continuar con la implementación de sistemas informáticos que mejoran el control tributario, particularmente el sistema TICA en materia aduanal. Está el proyecto de tributación digital para facilitar la labor del pago de impuestos a los contribuyentes y están también el fortalecimiento administrativo, particularmente en el área de control de la evasión. El Ministerio ha aumentado significativamente el recurso humano hacia estas tareas, pero lograr que ese recurso humano rinda y que podamos ver un crecimiento aún mayor en la recaudación es uno de los grandes retos. Y finalmente, pues esperamos que le toque al próximo gobierno pues implementar la reforma tributaria que esperamos se apruebe próximamente. Pues muy bien, y tengo el gusto de contarles que en un seminario que tuvimos hace unas semanas promovido por la Universidad de Costa Rica, la gente del Fondo Monetario mostró disposición a colaborar en el tema de transparencia fiscal, que es un proyecto que la Universidad de Costa Rica junto con la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y el proyecto Estado de la Nación de CONARE, dos de ellos financiados con recursos de los impuestos, venimos haciendo para que la gente tenga una mejor idea de en qué se gastan sus impuestos, que ese me parece que es otro lado importante de este proceso. Y con eso pues tenemos que decirles a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, igual que tendremos un nuevo programa el próximo miércoles a las 9:05 después de Nexus, y debemos también decirles que se queden con este canal donde con esos recursos que los impuestos dan, hacemos televisión con cariño y con profesionalismo. A ustedes muchas gracias y a ellas y a ellos buenas noches.